Hola, hermanos, bendecidos, amados por nuestro Padre. Eh, Tengo la oportunidad de compartir una palabra con ustedes y bueno, le puse por título Lo que busca Dios. En primer lugar, quisiera compartir con ustedes lo que está en la escritura en Hechos 13:22, donde menciona, ¿cierto?, a David. Eh, David, un siervo de Dios, alguien que continuamente, ¿cierto?, estaba en la presencia de nuestro Dios, apasionado y que amaba a Dios con todo su corazón. Eh, Vamos a ver lo que dice la escritura, porque precisamente creo que es un buen ejemplo, ¿cierto?, cuando hablamos de un adorador. Dice en el versículo 22 de Hechos 13, quitado este, refiriéndose a Saúl, Dios les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Qué hermosas palabras, ¿cierto? Eh, Dichas directamente, ¿cierto?, de nuestro Padre eh, hacia uno de sus hijos. Como quisiéramos nosotros también que Dios dijera algo como esto, ¿cierto?, de nosotros. Eh, por eso les decía que creo que a esto se refiere, ¿cierto?, el ser un adorador, el tener una vida rendida a Dios, eh, un corazón, ¿cierto?, entregado a Él. Y como decía aquí la escritura, que Dios dijo de Él que haría todo lo que Él quisiera. Ahora nos vamos a encontrar con nuestra historia que está escrita en Juan 4. Eh, Seguramente la hemos oído muchas veces, escuchado, a lo mejor enseñado, meditado en ella, ¿cierto? Porque también es un pasaje de la escritura que habla acerca de ser adoradores, de la adoración que se da hacia Dios. Y hay varias cosas, ¿cierto?, que pueden, ¿cierto?, llamar tu atención. A mí, bueno, me llamaron la atención varias cosas y por eso eh, les voy a hablar de lo que señala, ¿cierto?, en el versículo 4. Dice la palabra, bueno, habla de Jesús y la mujer samaritana, ¿cierto? Ese pasaje. Y dice que tenían, estaban saliendo de Judea y Jesús con sus discípulos iban a volver a Galilea. Y Jesucristo, que es nuestro ejemplo, ¿cierto?, a seguir y guiado por el Espíritu, ¿cierto?, en todo momento, estando aquí en la tierra, haciendo la voluntad del Padre, como nosotros debiéramos, ¿cierto?, de ser. Dice que le era necesario pasar por Samaria. Había algo que Dios quería, ¿cierto?, en ese lugar. Había algo que Dios estaba buscando. Y por eso era necesario pasar por ese lugar. Porque al parecer habían dos ciertos caminos que podían eh, ellos seguir, pero tomaron el que les daba, ¿cierto?, la dirección, ¿cierto?, de pasar por Samaria. Y los judíos ahí no eran, bueno, ellos en realidad rechazaban, ¿cierto?, a este pueblo porque era igual un pueblo eh, también pagano y
Entonces no tenían una buena relación con ellos. Ahora lo que podemos ver, ¿cierto? En este pasaje, de que Jesucristo estaba cansado, ¿cierto? Igual de caminar y se puso junto al pozo y luego apareció la mujer samaritana, ¿cierto? Con su cántaro, con el cual iba a buscar el agua. El agua que para todos, ¿cierto? Los seres humanos es un elemento vital, necesario, pero había algo más allá, algo mucho más importante que iba a pasar, ¿cierto? En ese lugar. Y una de las cosas cuando ya se encontró, ¿cierto? Con la mujer samaritana, que me llama la atención, que sucede que lo que dice en el versículo 10, le dijo Jesús: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Claro, Jesucristo vio a esta mujer y le pidió agua, pero ella sabía que era un judío y que no había o sea, sabía que no había relación, ¿cierto?, entre los judíos y los samaritanos. Pero Jesucristo estaba ahí por voluntad, ¿cierto?, del Padre. Y, y lo que le dijo fue, eh, no sabes lo que Dios quiere darte, porque si supieras, ¿cierto?, si conocieras el don de Dios, ella en realidad no tenía idea lo que iba a pasar y no tenía idea tampoco frente a quién estaba, con quién estaba conversando en ese momento. Otra de las cosas que pasan en el versículo 23 y 24. Ahí habla, ¿cierto?, que más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Ahí habla acerca de la adoración, cómo se debe. Y aquí habla claramente, ¿cierto?, que debemos ser guiados por el Espíritu para poder entregar esa adoración que el Padre quiere. Estuve buscando, ¿cierto?, el significado de adoración y encontré algo interesante que dice que dado que la adoración es la actitud o la intención interna del corazón del hombre para Dios, implica la obediencia, el servicio, la rendición, el amor hacia Él. Es decir, implica una forma de vida que permite tener comunión con el Espíritu Santo. Amén. Y esto es algo fundamental cuando hablamos de adoración y de que nuestras vidas realmente puedan, ¿cierto?, ser guiadas por el Espíritu Santo, tener comunión con Él. Que nosotros, ¿cierto?, así como Jesucristo, cada vez que andaba en los pueblos, en las ciudades, guiado por el Espíritu Santo, iba donde Él le señalaba, porque Él honraba a su Padre. Y es otra de las cosas, ¿cierto?, que también son parte o es parte de la adoración, el honrar a nuestro Dios.
Luego dice en el versículo 26 lo que sucede y que fue un momento que cambió, ¿cierto?, la vida de la mujer, que fue un momento que hizo que hubiera un antes y un después para ella. Dice en el versículo 26, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Ella tenía cierto conocimiento, ¿cierto? Y ella sabía de que iba a aparecer un Mesías y que este Mesías, ¿cierto?, le iba a declarar eh, todo acerca de Dios. Pero lo que ella no entendía, y hasta ese momento, ¿cierto?, cuando Jesucristo se le reveló como el yo soy, de que era Él el que estaba con ella. Fue algo tremendo seguramente lo que sucedió, y a lo mejor nos lleva a nosotros a recordar, ¿cierto?, el momento en que también Dios se reveló a nuestras vidas, en que andamos en busca de algo que saciara nuestras necesidades, y Dios se presenta en un momento para nosotros. Pero eso es un momento que sucedió, ¿cierto? Este encuentro, esta comunión. Pero lo más importante y o a lo que ahora voy, ¿cierto?, es que esto tiene que ser permanente. Esta comunión, el poder estar, ¿cierto?, en la presencia de Dios, el poder recibir, ¿cierto?, la palabra revelada por nuestro Dios, es lo que va a dar sustento a nuestras vidas. Y es lo que necesitamos nosotros como hijos de Dios. Y para rendirnos a Él y para poder entregarle, ¿cierto?, a nuestro Dios la adoración que Él espera, que Él merece, lo que Él quiere. Para que nosotros podamos realmente ser adoradores, debemos reconocer que Jehová es Dios. Así que este es un paso también importante. Y otra de las cosas que necesarias, ¿cierto?, para poder convertirnos, ¿cierto?, en adoradores de esos que Dios busca, es lo que sucedió más adelante con esta mujer y lo que dice en el versículo 28. Bueno, después de que Jesús se le revela a la mujer, dice la escritura que aparecieron los discípulos, no hicieron ninguna pregunta acerca de lo que habían visto a Jesús conversando con la mujer. Pero dice que en el 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Fue algo tan impactante, según lo que está escrito, ¿cierto?, lo que sucedió y todo, que nosotros podemos darnos cuenta que lo único que ella quería hacer todo era dar testimonio de lo que había sucedido. Y lo importante, ¿cierto?, en lo que sucedió aquí, que dice, dejó su cántaro, era que ese cántaro, ¿cierto?, era lo que saciaba su sed, pero de forma momentánea. Y lo dejó, así dice la escritura. ¿Qué pudiera representar, ¿cierto?, este cántaro? Si hablamos de adoración. Y para esto quisiera compartir con ustedes lo que dice en Marcos 7. En Marcos 7, que en Marcos 7 o el versículo 6 y 7. Dice
respondiendo él, porque habla acerca, ¿cierto?, de Jesús, que se juntó Jesús con los fariseos, y dice, respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Está hablando, ¿cierto?, de algo que también implica la adoración, ¿cierto?, que es la honra hacia nuestro Padre. Y dice la Escritura que ellos en vano le honraban, porque enseñaban, ¿cierto?, y como mandamientos, doctrinas de hombre, mandamientos de hombre, o sea, algo que procedía de ellos mismos. Y aquí nos damos cuenta, ¿cierto?, cuando hay una adoración que es vana, cuando es algo, ¿cierto?, que procede del mismo hombre. Eso no es lo que Dios desea o lo que Dios busca. Lo que Dios busca, ¿cierto?, es recibir algo que provenga del mismo, de lo que Él ha producido en nuestras vidas, del fruto, ¿cierto?, de lo que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere y lo que Dios busca. Y para concluir, ¿cierto?, con esta enseñanza, quisiera compartir lo que dice Joel 2:13, porque como dice aquí la pantalla, Dios busca todo tu corazón. Dios busca nuestros corazones. Dice la palabra, por eso pues, ahora, bueno, les voy a leer desde el 12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y aquí lo que estábamos conversando, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Nuestro corazón, cuán importante es para nuestro Dios que podamos tener un corazón realmente conforme al de nuestro Dios. Y esto habla de honrarlo como nuestro Padre, habla de amarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro todo. Habla también, ¿cierto?, de poder obedecerlo a Él en todo, de ser guiados por el Espíritu Santo. Es lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Y es lo que nosotros podemos realmente entregarle a Él como una adoración que Él va a recibir y que se va a agradar de eso. Así que, hermanos, que nuestras vidas, ¿cierto?, puedan ser agradables para nuestro Dios y que nosotros podamos, como la mujer, dejar el cántaro, dejar eso que es vano, aquello que puede suplir nuestras necesidades momentáneamente. Cada uno de nosotros sabe lo que es, pero que podamos dejarlo y rendir nuestra vida, nuestro corazón a Dios, porque eso es lo que Él busca. Amén. Dios les bendiga. Hola mis amigos, mis amigas, hermanos, hermanas y todos quienes nos están viendo en esta hora para poder compartir un mensaje, un estudio. Esto no es un mensaje común, sino que es un estudio acerca de la parte musical, de aquellos músicos, ¿cierto?, que están sirviendo en nuestros templos, dentro de la iglesia del Señor. Así que vamos a comenzar con este estudio
que habla acerca de las funciones del músico ayer, hoy y siempre. Así que vamos a comenzar, como les decía, esta palabra, este mensaje, este estudio acerca del ministerio musical. Entonces, comenzamos entonces hablando acerca de qué es lo que hace el músico dentro de una reunión, dentro de un culto, dentro de un servicio, es lo que normalmente se le denomina liturgia. Quizás es un término que usted lo ha escuchado dentro de lo que son las misas católicas, pero la liturgia, según el diccionario, ¿cierto? Son aquellas cosas, ¿cierto? Que son prácticas, son conjunto de prácticas establecidas que regulan, ¿cierto?, en cada una de nuestras reuniones de cultos, ceremonias religiosas. Son estructuras, básicamente, que se usan para poder establecer un orden que es humano porque es establecido por nosotros, ¿cierto?, para el servicio a Dios. Quizá la definición es un poco fría, pero básicamente es como normalmente se hace. O sea, si usted se da cuenta y mira nuestras reuniones, generalmente se comienza con un saludo, ¿verdad? Luego viene una oración de inicio, luego vienen música y siempre ponemos música como para ir preparando el terreno, y luego que preparamos el terreno, ¿verdad? Ya viene la palabra. Y una vez que termina la palabra, ¿cierto? Muchas veces para que no haya tristeza, se pasa a la ofrenda, ¿cierto? Y se hace con muchas veces con una música, ¿verdad? Una alabanza. Y luego a veces, digamos, viene la oración final y a veces se termina con otra alabanza más. Las dividimos normalmente en unas alabanzas rápidas al principio, ¿cierto? Para que la gente se anime y luego terminamos con algunas lentas, digamos, como para dar una atmósfera, digamos, de, de adoración, en otras palabras. Y esas generalmente son casi las estructuras generales que ocupamos dentro de nuestro servicio, más menos. Y a eso se le denomina liturgia porque es un orden que nosotros le damos. Son estructuras que usamos y la verdad es para darle un orden que a nosotros nos parece orden, pero la verdad es que nosotros no vemos que haya ese tipo de liturgia dentro de nuestras reuniones, ¿cierto?, a través de la Biblia. La verdad que es algo bastante libre, una libertad que nos da el Señor para acercarnos a Él de acuerdo a como Él quiera. Escúcheme bien, para acercarnos a Dios de acuerdo a como Él quiera, no como a nosotros se nos antoje. No es con la estructura que nosotros estamos acostumbrados a darnos porque nos sentimos cómodos con ella, sino que como a Dios le gusta, y puede ser que a Dios le guste un día de una manera, otro día de otra. Esa es una decisión que se llama soberana, o sea, Dios hace como Él quiere. Y por eso tenemos que estar atentos a qué es lo que Dios quiere y no estar usando estas cosas, ¿cierto?, de liturgias que son ordenamientos o estructuras humanas. Ahora bien, si usted, digamos, ve aquí la pantalla y va a ver que hay algo que normalmente se ha identificado mucho a, a los músicos dentro de la iglesia con un nombre. Se le ha llamado el nombre de levitas. Y nosotros, según como podemos ver en esta foto, estamos acostumbrados, ¿cierto?, que en el Antiguo Testamento esta era la adoración, esta era la alabanza, esta era las funciones de los levitas. Eh, en algunas congregaciones, ¿cierto?, le llaman los encargados de la alabanza a los músicos, y normalmente la alabanza es usada, ¿cierto?, como un relleno para ir intercalando dentro de la liturgia las diferentes partes en que se divide una reunión o servicio, ¿cierto? Como testimonios, como de repente puede ser una oración especial, algún saludo, eh, o puede ser también un momento también de esparcimiento, diversión, tipo show, ¿verdad? O por otra parte también puede ser usado para movilizar sentimientos, eh, como en los tiempos de adoración, ¿verdad? Que mal llamado tiempos de adoración, es otro rol garrafal, digamos, también llamarle así a esa parte, digamos, de que se hace dentro de la liturgia.
donde se utilizan cantos lentos, ¿verdad? Con instrumentos como sintetizados, qué sé yo, para crear algunas atmósferas, ¿verdad? Y con esas atmósferas poder manipular, poder crear, poder fomentar, ¿cierto?, artificialmente los sentimientos que los asistentes a las reuniones son genuinos, se están poniendo a llorar y eso es natural, no están mintiendo. Pero muchas veces con este tipo, digamos, de actos, digamos, se provoca que ciertos sentimientos afloren y provoque llanto o sentimientos de toda clase, eh, sin que haya un real encuentro, digamos, con el Señor, sin que haya adoración verdadera. Porque luego, digamos, que pasa eso, la reunión, ¿cierto? La persona sigue siendo exactamente igual. Y quizás diga, que estuvo bonita la reunión, el Señor me tocó, qué sé yo, pero finalmente va a llegar a la casa y va a seguir siendo la misma persona. Realmente no hubo un encuentro. Cuando hay un encuentro con Dios, cuando Dios te toca realmente, entonces ahí nosotros podemos experimentar un cambio que se puede palpar. Pero cuando solamente címbalo que retiño, solamente música, la verdad que no va a haber ningún cambio. Y por lo general la gente busca estos tiempos de poder, ¿cierto?, ser tocado para poder recibir, para poder ser lleno, para poder cargar las pilas. Básicamente, una alimentación personal más que iniciar una búsqueda de Dios, más que buscar agradar a Dios. Eh, Esa es una prueba, por ejemplo, de que el humanismo ha entrado fuertemente en la iglesia, ha permeado fuertemente la iglesia, en donde las doctrinas del yo, ¿cierto?, son las que priman, son las que son lo más importante. El importante es cómo se siente el asistente, el hermano o la hermana, que se vayan contentos, que se vayan satisfechos. O sea, la finalidad, digamos, de las reuniones es que la gente se vaya bien alimentada, bien llena, que buscamos de cierta manera poder suplir todas las necesidades, pero la verdad, digamos que no nos juntamos mucho para poder adorar y alabar el nombre del Señor. Esa es la verdad. Y como aparece aquí, usted puede ver en la imagen, se puede ver claramente, ¿cierto?, lo que era la alabanza, la adoración, el servicio dentro del templo. Esta es la imagen que tenemos. Y si usted lo ve, esta es la imagen que tenemos nosotros el día de hoy, o lo que muchas veces nosotros como músicos aspiramos a llevar a cabo. Hoy por hoy, esto es lo que hay. Y obviamente los músicos que, eh, mal llamados levitas, ¿cierto? Hoy también se les llama salmistas, que también es otro error. Eh, Porque básicamente al estar produciendo estas denominaciones dentro de la iglesia, una de las cosas que se produce es que se crea una clase diferente de cristianos, que son los músicos. Los músicos, esa clase diferente de cristiano que tiene un don y un talento y un carácter, que es totalmente diferente de los caracteres de la iglesia. Muchas veces algunos músicos son intocables porque tienen tanto talento que la verdad, digamos que perderlo, entonces se le deja pasar muchas cosas. Pero eso es harina de otro costal, quizá otro día vamos a hablar de esto porque vamos a referirnos acerca de las funciones. Pero no se debería llamar levita, ni se debería llamar salmista a un músico. Porque eh, recordemos que en los tiempos, ¿cierto?, de David, cuando él instauró el servicio al templo, recordemos que los músicos, habían cerca de 4.000 aproximadamente, que los dividieron por turnos. Y durante un año, ¿cierto?, estos músicos se dividían en grupos y estos entraban a servir al templo. ¿Sabe cuánto tiempo estos músicos entraban a servir en el templo? 2 semanas. Ese era el tiempo del turno de un sacerdote, de un levita, y en este caso, digamos, de los músicos, para poder servir en el templo. Y lo hacían exclusivamente en el templo, y se preparaban para servir en el templo. Y luego volvían a sus casas, volvían a sus ejidos, volvían a sus pueblos.
y ya se preparaban para la siguiente vez que tenían que presentarse. Ellos no hacían las cosas que hacían en el templo, las hacían después afuera. Lo del templo era para el templo, era para el momento en que tenían que servir a Dios en ese lugar, de la manera más santa y sagrada. Pero después volvían a su realidad. Y si 2 semanas servían en el templo, ¿qué hacían las demás semanas? Si nosotros vemos que un año, ¿cierto?, tiene 52 semanas, ¿qué hacían las otras 50 semanas? Es una buena pregunta. Y aquí lo vamos a ver. Fíjese bien. En esas 50 semanas, que era la mayor parte del tiempo, mire, fíjese, esto es lo que estaban haciendo los músicos, los levitas que estaban en el templo, haciendo todo tipo de cosas. Eh, Pastoreaban ovejas. Pues claro, tenían ovejas, tenían que dedicarse a ellas. ¿Qué más hacían? Pastoreaban también a los habitantes de sus aldeas, porque ellos vivían ahí en medio de los pueblos de las otras tribus, porque ellos no tenían tierra. Así que ellos tenían ciertos lugares, ciertos pueblos, aldeas que eran para ellos, pero la tierra le pertenecía a las otras tribus. Entonces ellos pastoreaban a la gente que vivía a sus alrededores, al pueblo de Israel. Y como cuidaban ganado, ¿cierto?, para el sustento, ¿cierto?, de sus familias, los otros, ¿cierto?, por los servicios que ellos tenían o hacían, digamos, con ellos, eh, les daban, ¿cierto?, de sus cosechas, las primicias, los diezmos. Y ellos, por su parte, se dedicaban a enseñar, se dedicaban a pastorear, llevaban también juicios menores, realizaban todo tipo de ceremonias religiosas como presentación de niños, casamientos, funerales, ¿verdad? En otras palabras, estaban al servicio del pueblo en las cosas legales, en las cosas administrativas y en las cosas espirituales. Muy diferente a como nosotros vemos a las funciones de los músicos el día de hoy, porque hoy en día, digamos, el músico está concentrado 24 horas, 7 días a la semana, que es músico. Y la verdad es que los músicos están dedicados, ¿cierto?, al ensayo, a preparar la música, a preparar canciones, ejercitarse, tener muchos ensayos, porque la verdad es necesario, digamos, hacer todo ese tipo de cosas. Pero la verdad es que estamos, ¿cierto?, dejando de hacer cosas por hacer estas y dejamos de participar en cosas espirituales, dejamos de participar en cosas administrativas porque somos músicos, porque somos personas, ¿cierto?, que están dedicadas 100% y la verdad, como hay falta de músicos, entonces hay que estarse dedicando de lleno, pero dejamos de hacer algunas cosas. Entonces, cuando nosotros empezamos a cargar la mata, empezamos a irnos al extremo, ¿cierto? Y de solamente ser músicos, entonces empieza a haber un problema espiritual. Entonces empezamos a dejar de fungir, de poder hacer las cosas que Dios realmente nos ha mandado a hacer y nos pasa como la parábola, ¿cierto?, del buen samaritano, donde justamente, si usted lee la parábola, dice que venía un sacerdote y pasó, ¿cierto?, por al lado de la persona que habían asaltado y no hizo nada. El otro, el levita, que también pasó por ahí, que venían del servicio en el templo, venían de sus 2 semanas de haber estado trabajando en el templo, de las cosas más santas, de estar en la presencia del Señor, y aún así no fueron capaces de ayudar a una persona que estaba ahí malherida de muerte. Entonces, esto es el problema, esto es lo que sucede cuando una persona, ¿cierto?, se va al extremo y se dedica 100% a trabajar como músico y deja de trabajar en las cosas que realmente el Señor le son importantes. Entonces, ¿qué pasó al final? Que un samaritano, una persona que no era ni sacerdote, que no era levita, que no era salmista, que no era nada de eso y que no servía en el templo, era un samaritano. Esa persona fue la que finalmente ayudó y fue la que realmente, con su servicio, con la cosa que hizo, fue realmente la persona que alabó y adoró el nombre del Señor, con sus hechos, con sus actos.
Entonces vamos a leer, digamos, una palabra. Fíjese bien lo que dice aquí la palabra del Señor. Si puede, búsquelo ahí en Segunda de Crónicas 34, versículo 12 al 13. Dice así la palabra del Señor. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra. Y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. ¿Para qué? Para que activasen en la obra. ¿Te piensas, digamos, que solamente con música se activa la obra? Pues no. Hay que hacer muchas cosas para poder activar la obra porque la mies es mucha y los obreros son pocos, así que hay que hacer de todo. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier, ¿qué dice aquí? En cualquier clase de obra. Ve ahí dice, cualquier clase de obra. Y de los levitas había, ¿qué dice aquí? Mira, tres clases de personas. Escribas, gobernadores y porteros. Entonces, fíjese, escribas, gobernadores y porteros. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, escribas, gobernadores y porteros, los levitas. Estos tres. ¿Qué podríamos hablar de los levitas y la función, digamos, del levita? Y aquí vamos entrando en terreno acerca de las funciones de los músicos. El levita, que lo quiera, era una persona muy entendida en la palabra de Dios y por ende era maestro, que enseñaba y predicaba su palabra. Entonces no podemos dejar, como músicos, de dejar este trabajo, digamos, de escriba, porque era un trabajo de la gente que servía dentro del templo. ¿Para qué? Para activar la obra, para poder hacer que creciera, como todos los ministerios. El músico debe ser un maestro en la palabra. No puede ser un maestro solamente en la música. Debe ser una persona entendida en la palabra y ser capaz de poder enseñar la palabra del Señor. Así que un músico perfectamente debería poder predicar tanto adentro como fuera de la iglesia, dar estudio y ese tipo de cosas. Y si no, prepárese. Entonces, uno de esos, como les decía, eran escribas. Otro de lo que la palabra habla, que las personas que trabajaban y servían en el templo también lo hacían como gobernadores. ¿Qué es lo que son gobernadores? Los gobernadores son administradores, personas que administran y también personas que ministran. En este caso, pastores, líderes, ¿verdad? Que están para guiar con su ejemplo al pueblo. Entonces, un gobernador no es aquel que solamente tiene autoridad para dirigir, sino también una persona que con su ejemplo muestra lo que hay que hacer. ¡Auch! Ahí como que duele, ¿verdad? ¿Cuántos son capaces de poder decir, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo? Algo complicado y difícil, ¿verdad? Y por último, y no menos importante, están los porteros. ¿Quién eran los porteros? Los porteros eran servidores. Conserjes también hay uno que dice, digamos, una definición de portero, digamos, que también habla de conserje. Son servidores que están para poder dar, ¿cierto? Todo lo que son las necesidades, ¿cierto? Del pueblo, tanto espirituales como físicas, tanto terrenales como espirituales. Estos son los porteros. Yo conocí por una vez ahí, entre muchos otros, digamos, porteros, servidores del Señor, un hermano que le decíamos que dentro de la música, digamos, era el bajista. Yo sé que por ahí hay algunos bajistas, ¿verdad? Que son los que se encargan de bajar y poner los instrumentos y de traer cosas, que si yo poner los ofrenderos y estar trabajando ahí, y a ellos le llaman los bajistas. Bueno, yo conocí a ese hermano, digamos, era un buen bajista, pero era un servidor sobre todas las cosas. Así que no nos olvidemos de que tenemos que también estar al servicio del pueblo. No estoy hablando de portero de pararte en la puerta si tú das la bienvenida a los que entran. Esa es una de las tantas funciones. Un portero es un servidor del pueblo. Y así digamos como cuando los levitas volvían a sus aldeas, ellos volvían para poder, ¿cierto?, también trabajar en sus pueblos, trabajar con sus rebaños, trabajar en su casa, pero también servir al pueblo en todas sus necesidades legales, de justicia, de administración y también las necesidades espirituales. Por último,
quiero hablar acerca de las características de que tiene que tener un músico. Y estas características las podemos encontrar en un hombre que no era levita. No era levita, digamos, no era de las personas que estaba en ese lugar, ¿cierto?, para poder servir a Dios. Sin embargo, esta persona que no era levita, sabía también tocar y no era de la tribu de Leví, no era levita, sino que era una persona, ¿cierto?, que era de la tribu de Judá. Me refiero a David, el rey David. Esta persona tocaba instrumentos musicales y no era levita, como muchos otros, digamos, que tocaban instrumentos musicales y no eran levitas. O sea, no podemos considerar que una persona que es músico, ¿cierto?, es un levita, es un sacerdote, no. Cualquiera puede tocar música, pero no todos pueden alabar y adorar el nombre del Señor con instrumentos. Una de las cosas súper importantes es que cuando entraban los sacerdotes, ¿cierto?, los levitas a poder adorar en el templo, a poder ministrar dentro del templo, lo hacían de tal manera que ellos siempre había uno que profetizaba. Y la verdad que es algo que se ha perdido, de hecho prácticamente no existe dentro de nuestras reuniones que dentro de la música haya profecía. Y la verdad que en el templo siempre la había. Siempre que había dentro de los levitas música, también había profecía. Era algo sumamente importante. Sin embargo, esto también se ha perdido por causa de la liturgia. Entonces son cosas que tenemos que ir recuperando. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Ahí en Samuel, en Primera de Samuel, habla acerca de David, en el capítulo 16. Si busca, digamos, ahí, yo se lo tengo aquí para que usted lo pueda leer. Dice así: entonces uno de los criados respondió, diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Fíjese todas las características, voy a ir rápidamente para poder ir viendo cada una de estas cosas. Y es la que nosotros deberíamos ser. Fíjese que este no era cualquier músico, no era cualquier ministro. Fíjese todo lo que decía. Lo primero que vamos a hablar es que sabe tocar. O sea, cuando hablaba de que sabía tocar, estaba hablando, digamos, de que él no era un simple tocador. Cualquiera toca, pero él sabía tocar, él sabía tocar la fibra íntima del Señor. Él y su instrumento eran uno solo y él podía comunicarse con Dios por medio de la música. Fíjese que cuando él tocaba, dice la palabra de Dios que Saúl, que tenía un espíritu, cierto, maligno, inmundo, que lo tocaba que lo tocaba y lo atormentaba, cuando David tocaba, dice que él tenía alivio. Y lo único que hacía era tocar, porque no era solo música lo que tocaba, él profetizaba con su música, él se comunicaba con Dios y ahí Dios descendía en medio de lo que él estaba haciendo, no para Saúl, sino que para Dios. Y entonces Dios descendía en medio de la alabanza de David. Y obviamente ningún espíritu podía resistirse porque estaba la presencia de Dios en ese lugar. Y entonces tenía que irse. Y por eso Saúl tenía alivio de su malestar. Muchos dicen que este espíritu que lo atormentaba era una depresión tremenda. Un espíritu de depresión tremenda que lo atormentaba, que lo calcomía. Y que solamente tenía alivio cuando escuchaba la música que David entonaba para Dios. Para Dios. Entonces, de que sabía tocar, sabía tocar. Cualquiera te toca un instrumento. Pero David no solo tocaba el instrumento, él usaba el instrumento para comunicarse con Dios. Por eso que decía sabe tocar, porque algo se producía en el corazón de quien escuchaba a David. La otra característica dice que él era valiente. Y como muchos dicen, valiente no es la persona que tiene arrojo, que tiene, ¿cómo se llama?, que no siente miedo. Todo lo contrario, o sea, una persona que puede sentir miedo y aunque siente miedo, ¿cierto?, es la persona que vence ese temor, que aun teniendo miedo no se deja vencer por el temor, no se deja vencer por el miedo y se detiene.
o se esconde, o sale arrancando hacia el otro lado, sino que va y se enfrenta, ¿cierto?, a esos miedos. ¿Mm? Yo les puedo decir, digamos, yo soy bombero hace muchos años, y muchos dicen de los bomberos que mientras las personas salen huyendo, el bombero, ¿cierto?, va en sentido contrario, va hacia donde está la catástrofe, donde está la emergencia. Mientras todos van huyendo y quieren salir de ese lugar, los bomberos van, ¿cierto?, y los consideran personas valerosas. Pero yo les puedo decir por mi cuenta y por la cuenta de mis compañeros que cuando uno se mete en una casa en llamas, uno siente miedo. Cuando uno ve, digamos, que hay gritos, digamos, de una persona que está atrapada dentro de una casa, una estructura, uno al meterse al lugar siente miedo, siente temor. Es verdad, siente temor. Pero uno no se queda detenido y se queda, cierto, ahí contemplando de si puede salvar a la persona o no. El valiente es aquel que no se deja vencer por el miedo. Y David era una persona valiente. ¿Usted cree que David no sentía miedo cuando veía un oso, cierto, de 2 metros parado, ¿verdad? Que lo podía despedazar. Eh, claro que sentía miedo, pero venía, ¿cierto? Y se levantaba y defendía al rebaño. Lo otro, ¿cierto? Que dice, otra característica, dice que era vigoroso, vigoroso, ¿ya? Y cuando hablamos de vigoroso, no solamente habla de vigor, si vamos a la esencia de la palabra, dice que es una persona que está capacitado, o sea, era una persona que estaba preparada. Cuando peleó contra Goliat, no peleó y no sabía usar la onda. Claro que sabía usar la onda, tenía años de entrenamiento usando la onda. Y la vara también tenía entrenamiento con la vara. Entonces era una persona que tenía capacidad, tenía capacitación en la parte musical, en la parte de guerrera, en la parte de pastor, era una persona muy capacitada. En la parte, cierto, de administrar su rebaño también lo hacía. Fue un excelente rey porque estaba capacitado, porque Dios lo capacitó. Y otra de las esencias, digamos, esta palabra es que vigoroso también significa virtuoso, o sea, era un hombre de virtud, que tenía muchas cosas de bondad, ¿cierto? Del fruto del Espíritu Santo, tenía virtud, ¿cierto? También vigoroso quiere decir esforzado, pero no cualquier clase de esfuerzo, sino que cuando habla de esforzarse, cuando Dios es tu fuerza, cuando Dios es que te levanta. En ese caso, ¿cierto? Ese es esforzado. Que la persona que usa la fuerza de Dios. Ese es el vigor. ¿De dónde viene ese vigor? De la fuerza que Dios, ¿cierto?, da. Luego dice que era hombre de guerra. Hombre de guerra. Aquí no está hablando, ¿cierto?, que un hombre iracundo, ¿cierto?, que le gusta pelear, que al punto deja ver su enojo, sino más bien un hombre que tiene estrategia. Es un hombre sereno, ¿cierto?, decidido, que calcula, que toma consejo de Dios para poder enfrentar la adversidad. Y cuando hablamos de la adversidad estamos hablando de la carne, estamos hablando del pecado, estamos hablando del mundo. Este tipo de hombre de guerra, un hombre, digamos, que no solamente sabe usar, ¿cierto?, la espada, sino que es un hombre, ¿cierto?, que es un soldado de Cristo en el ejército de Dios. De ese tipo de hombre de guerra era David. Luego dice que era prudente, ¿verdad? Prudente, si vamos, digamos, a la palabra prudente, que la verdad que hace tanta falta, ¿cuántas personas podrían decir, cierto?, que somos prudentes? Eh, Difícil, ¿verdad? Súper difícil. Eh, que de sus palabras sale bien y no mal. ¿Qué es lo que dice, digamos, el diccionario acerca de lo que es ser prudente? Dice que es sensato, es juicioso, reflexivo, cauteloso, comedido, moderado, discreto. Y fíjese, para que me entienda bien, ¿qué es lo contrario? El antónimo de prudente es imprudente, obviamente, insensato. Insensato. Y ahí tenemos lo contrario, ahí queda mucho más claro que lo que es prudente. Luego dice, bueno, que es hermoso, y la verdad que aquellos que reflejan el amor de Dios, que reflejan su presencia, esas personas son hermosas. Y David podía reflejar el rostro del Señor. No hay rostro más lindo que el rostro del Señor, y aquellos que tienen el rostro del Señor como que su cara brilla. No existe un hijo de Dios feo que tiene una comunión íntima con el Señor. Y por último, y no menos importante, dice que Jehová está con él. Esta es como la guinda del pastel, o sea, lo dejó al último, pero finalmente con esto nos mató a todos.
Jehová está con él. ¿Cómo Jehová puede estar con él? Bueno, la palabra del Señor nos dice en el Salmo, por ejemplo, 37, 7 al 8, dice que el ángel de Jehová, ¿cierto?, acampa alrededor de quienes, de los que le temen. O sea, el hecho de que Jehová esté contigo no es gratis, no es gratis. Tienes que haber temor de parte de uno para que Dios esté contigo. Para que Dios esté contigo, tenemos que, ¿cierto?, tener ese temor, honrar el nombre del Señor, y Él nos va a defender. Dice en el 8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Confiar es tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no agradas a Dios, obviamente Dios no va a estar contigo. Por eso les decía que no es gratis. Tenemos que buscar al Señor y honrarlo y obedecerlo y estar siempre ahí a los pies como siervo. Y esa es la función principal de un músico, ser un siervo a los pies del Señor, que seas usado para que el Señor haga como Él quiera y no como a ti se te dé la gana, como se hace en la liturgia. Finalmente, quiero compartir un par de fotografías para que usted, digamos, lo vea, y quiero que la cámara, ¿cierto?, lo grabe bien. Y quiero que ponga atención a esta fotografía. ¿Qué le llama la atención? Si se da cuenta de esta fotografía que está acá, tenemos un grupo, ¿cierto?, de músicos, ¿verdad? Y están con los brazos arriba, y ahí en el medio dice Jesús. Y esta otra foto, muy parecido, digamos, al otro, tenemos otro grupo, ¿cierto?, otros músicos, y una palabra, ¿cierto?, en inglés que dice sing out, que en español quiere decir canta fuerte, o saca tu voz para cantar, ¿ya? Sing out, sácalo fuera, la canción. Entonces, volvemos, digamos, al anterior, ¿verdad? Y tenemos a, ¿cierto?, este grupo de músicos, ¿cierto?, con Jesús en el centro, en el medio, ¿verdad? Y tenemos este otro grupo que, ¿cierto?, está también con los brazos arriba, ¿verdad? Y dice canta fuerte. Podemos decir, digamos, de este, quizá, digamos, muchos pueden comparar esto y me pueden decir que estos, digamos, son músicos, ¿cierto?, del mundo. Dicen canten fuerte, qué sé yo, todo eso. Porque la verdad que se parece mucho, digamos, uno del otro, de este a este. Pero podríamos decir quizá, digamos, que este, digamos, de aquí son músicos del mundo y estos son músicos cristianos. Pero esto solamente fue un truco, porque la verdad que yo truqué un poco la foto y fui yo, digamos, el que le puso con letras reflectantes aquí la palabra Jesús. Y a esto de otro, digamos, le puse nomás porque se me ocurrió, porque era como músico, digamos, en inglés, sing out, le puse, digamos, esa palabra. Pero la verdad, digamos, que aquí y aquí, ahí sí hay diferencia. Pero si usted, digamos, ve y le quitamos las palabras, no habría mucha diferencia. Pero en este, digamos, de acá y en este de acá sí hay diferencia. ¿Por qué? Porque este, digamos, que dice Jesús. Los que están atrás, digamos, son un grupo, digamos, dos grupos del mundo que están ahí. Un grupo muy conocido, digamos, de habla hispana que se llama Camila. Y los que están al lado, otro grupo que se llama Sin Bandera. También, digamos, los conocen. Pero al yo ponerle la palabra Jesús encima, parece que fueran músicos cristianos, ¿verdad? Y aquí tenemos un grupo, digamos, que tiene más de 30 años, digamos, ultra conocido también, que se llama Petra, que muchos, digamos, conocen y han coreado, digamos, sus canciones del grupo Petra, también de uno de los precursores de los primeros grupos de rock cristiano. Pero sin embargo, digamos, cuando los vemos sin las palabras, eh, son exactamente lo mismo. La verdad, digamos, que la palabra Jesús podría, digamos, ser una chapa, podría ser solamente una palabra, digamos, encima de unos músicos. La reflexión, digamos, final es: ¿qué te hace diferente a ti como músico? ¿Por qué tú deberías ser diferente o solamente tenemos una chapa, digamos, que es cristiano? Que a lo que fuera que hiciéramos nosotros, tú le pones cristiano y ya se convierte en algo cristiano. Rock cristiano, música cristiana, reggaetón cristiano,
tantas cosas, digamos, que solamente, digamos, le ponemos, digamos, la chapa, le chantamos encima, digamos, que es cristiano, que es espiritual, digamos, y ya inmediatamente se transforma en espiritual. ¿Qué te hace diferente? ¿Qué cosas haces tú, digamos, que realmente sean diferentes? Lo que realmente te va a hacer diferente es que tú, lo que tú hagas, lo hagas para Dios, porque Dios te lo pidió, porque tienes una comunión íntima con el Señor. Y esta comunión, ¿cierto? Dios te dice lo que tienes que hacer y eso lo haces. La única diferencia que te hace diferente es que tú eres un siervo de Dios que hace las cosas que Dios le pide y no lo que a ti se te antoja hacer. Que le das a Dios lo que Él quiere y no lo que tú le quieras dar. Que está para poder servir al prójimo tal cual como Jesús sirvió también a sus discípulos y a todo el pueblo. Eso realmente marca la diferencia y no solamente un título de salmista, de cristiano, de músico. Volvamos a las cosas primeras. Volvamos realmente, ¿cierto?, a servir al Señor y dejémonos, ¿cierto?, de tanta liturgia, de tanta parafernalia, de tantas cosas, de tantas estructuras de hombre y volvamos a la esencia de juntarnos, ¿cierto?, ahí con el Señor y volver a cantar en su heredad, en su campo, en su presencia. Volver a reír con Él. Esto es el mensaje y espero que haya servido a tu vida, a tu corazón. Dios te bendiga.